Ahí estamos. Muy bien, gloria a Dios. Vamos a empezar entonces, página 45 y la civilización antidiluviana, ¿sí? Civilización antidiluviana. Vamos a empezar antes del diluvio, antes que todo se inunde. Y vamos a ver dos porciones bíblicas también que están en el Nuevo Testamento que hablan de esos dos juicios, que se puso uno antes del diluvio y otro después del diluvio, pero que dice que en los últimos tiempos se van a juntar y van a ver que no le prestamos mucha atención. Pero dice así, la civilización antidiluviana, Génesis capítulo 6 y 7. Ahí nos vamos a mover, por favor, tenga su Biblia, en Génesis capítulo 6 y capítulo 7. Y dice así, prevalecía la impiedad, dice, la violencia y la apostasía. Satanás estaba empeñado en lograr su propósito de acabar con la simiente de la mujer. Acuérdese que él escuchó que había una promesa sobre la simiente de la mujer. Y con esto quiero que usted pueda entender algo, ¿sí? Porque acuérdese que la interpretación, cuando viene en el hebreo, era de personas que sabían diferenciar muy bien las palabras, que ellos no tenían tantos sinónimos como nuestros castellanos. Nuestro castellano tiene tantos sinónimos que nosotros le podemos dar una misma interpretación a mucha variedad de palabras, pero ellos no. Y lo que yo le estaba diciendo, dice, Satanás estaba empeñado en lograr su propósito de acabar con la simiente de la mujer. Y lo que para nosotros sería algo, bueno, puede matar a un hijo de una mujer, ¿cuál era el problema? El problema estaba en cómo estaba escrito esto, ¿sí? Mire, vamos a ver primero Isaías 7:14, por favor. Isaías 7:14. Usted la habrá leído muchas veces a esta porción, pero quiero aclararle algo, ¿sí? Para que sepan cómo lo interpretaban los rabinos, los escribas, los maestros de la palabra de aquel entonces. ¿Cuál era el problema en ellos acá? ¿Sí? Y dice así, 7:14, usted lo conocerá, dice, por tanto el Señor mismo, y dice, por tanto el Señor mismo. Acuérdese que cuando lee la Biblia hebrea va a decir, por tanto, Elohim mismo, ¿sí? Jah mismo, Yahweh mismo, y eso tiene importancia para ellos. Os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Para nosotros no es nada esto, ¿sí? Cuando usted acá dice, y la palabra en cuestión es, he aquí que la Virgen concebirá. Acuérdense que ellos son muy literales en la palabra escrita. Y dice que la Virgen concebirá. Cuando ellos hablaban de que iba a haber alguien nuevo, le dice, las doncellas concebirán. ¿Me va entendiendo? Para ellos las doncellas era muy común que conciban, porque los hijos tenían en edad temprana, y como se casaban virgen, decir que una doncella iba a concebir, gloria a Dios, iba bien para ellos. Pero el problema es cuando acá está escrito por el Espíritu Santo que una virgen concebirá. Ellos ahí no interpretaban. Por eso, no, es imposible. Nunca una virgen concibió. De hecho, toda la Torá, todo el Targún y todo el Talmud dice doncellas, no dice virgen. Y es ahí el primer problema, que dice cómo Dios mismo, Elohim, Jah, nos va a dar una señal, y esa señal va a ser que conciba a alguien que es imposible que conciba, porque no se llama virgen cuando concibe, sino se llama doncella. ¿Me va entendiendo? Entonces, es acá donde desde el principio Satanás empieza con esto de querer destruir lo que dijo Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15, tu simiente, porque sabía que ahí venía la gran palabra. Esa simiente iba a venir de una virgen, y las virgen no concebían. Se llamaba virgen a la que no era casada. Nunca Dios iba a poder decir que una mujer no casada iba a concebir, porque era en contra de la voluntad de Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces, no se puede, claro, no se puede decir, a ver, para que entienda, Roja, en hebreo
en el hebreo no se podía decir va a concebir una virgen, porque ¿qué iba a decir? Ah, pero entonces una adúltera, porque si es virgen, quiere decir que no se casó. Ahora no se casó, ah, es doncella, porque se casan sin tener relaciones, se casan con lo que nosotros decimos virgen, ¿me entendés? Se casan casta, sí, se casan casta, entonces una doncella. Las doncellas sí conciben, porque cuando vos le decís doncella, quiere decir que se casó casta. Sí, como no concibe. Pero una virgen no puede concebir, porque se le dice virgen a la que no está casada. Y si no estaba casada, no puede tener hijos. ¿Por qué? Porque no puede tener, no, porque va en contra de la voluntad de Dios. ¿Me entiende? Ahora, dice, Dios mismo me va a dar señal que una adúltera va a ser el hijo de él. ¿Por qué adúltera? Porque dice virgen. Y nosotros, en nuestro idioma, las virgen no tienen hijos porque no se casaron. ¿Va entendiendo? Eso es lo que tiene que usted saber y entender por qué el diablo justamente se metió, ¿sí? Ahí, en ese grado de interpretación, en eso, porque eso va a hacer que usted pueda entender sabiamente por qué el diablo se mete ahí, cómo se mete a mí ahí ahora, ¿sí? Yo le voy a ir dando datos y escúcheme bien. Es para que tengamos una interpretación de la palabra de Dios, ¿sí? Acuérdense que el Espíritu Santo está por sobre todo. El Espíritu Santo está por sobre todo. Y Él es el que designa todo y cada una de las claridades de su palabra, ¿sí? Hoy le explicaba a mi hermano Rojas que nosotros estudiamos sistemas para poder interpretar la Biblia, pero que no estoy de acuerdo con el nombre que tienen esos sistemas. No por eso los desprecio y pongo sí por suma autoridad sobre mi vida al Espíritu Santo. Hermenéutica, yo le explicaba hermenéutica. Hermenéutica es justamente el arte de interpretar la palabra de Dios. Pero si usted se pone a estudiar Hermes, Hermes era un dios griego, que era el intérprete de los dioses. Y yo no voy a dejar al Espíritu Santo por un dios griego. Obviamente que no. Primera autoridad, el Espíritu Santo siempre, ¿sí? Entonces nosotros enseñamos lo que literalmente dice su palabra. Por eso es que le estoy enseñando por qué el diablo, por qué Satanás se metió justamente acá. Y usted me dirá, pero ¿y eso llegaría? A ver, esto que él está haciendo ahora acá, dice, Satanás estaba empeñado en lograr su propósito, de acabar con la simiente de la mujer. Sí que lo logró. ¿Cómo lo logró en primera instancia? Cuando vieron que se escribía en la Biblia que una virgen iban a concebir. Ya eso no empezaron a creer, empezaron a buscarle otra interpretación, empezaron a querer entender de otra manera. Quiere decir que lo que sucedió allá, ¿sí? 3000 y pico de años atrás, estaban teniendo consecuencias. O sea que, y hasta ahora sigue habiendo consecuencias en los hombres que no tienen el Espíritu Santo. ¿Va entendiendo? Por eso es que muchas veces hay muchas interpretaciones, porque no entran en el conocimiento de Dios. Y esas interpretaciones son simplemente lo que dice la Biblia que no se debe hacer, de interpretación privada. Y la Biblia no tiene interpretación privada, ¿sí? O sea, no es lo que yo pienso, sino es lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios aclara por el Espíritu Santo. No es de mi interpretación. Yo no puedo decir, no, Horacio dijo que la palabra de Dios dice esto. Eso no lo acepte nunca. La palabra de Dios es la que habla, la que dice, y sobre un don dado puesto es la interpretación que usted también tiene la libertad de poder mirarla en la Biblia. Por eso mire cómo es esto. Vuelvo de nuevo a la lectura. Dice, casi lo había alcanzado con el asesinato de Abel, pero el nacimiento de Set y su descendencia piadosa lo frustraron. ¿Se acuerda usted? Conoció de nuevo a Adán y Eva y le nació Set. Y de ahí viene otra vez la descendencia buena, que se había querido morir en Abel, casi que él lo termina. A Caín lo había corrompido, dijo, bueno, acá ya lo termino, le nace Set. Ahí seguimos con lo bueno. Bien, entonces concibe el plan de hacer que las mujeres impías de la descendencia de Caín sedujeran a los hombres piadosos de la línea de Set. No se me desespere. Dice, los resultados fueron horrendos. La seducción acarreó el debilitamiento de la línea mesiánica y a medida que el relajamiento moral iba propagando, también la impiedad, la violencia y la apostasía iban cubriendo la tierra. ¿Sí?
acá nos dice algo, a ver, dice que nosotros comparemos Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 6, 2 Corintios, capítulo 6, 2 Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 17. ¿Se acuerda que habla de no unirse a yugo desigual? ¿Sí? Dice así: no unas a yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como os dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. ¿Sí? Esto es una de las primeras posturas que ahora vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Para que entendamos esto que estamos leyendo, por favor. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 1 en adelante. 1 al 5. 1 al 4, para que entendamos esta primera parte, ¿sí? Vamos a leer Génesis, capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Lo encontró? Bien, dice así, y acá es el famoso tema. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿sí? Quiero que se acuerde esto, antes de seguir leyendo, quiero que se acuerde de esto, por favor. De que cuando los hombres empezaron a conocerse entre sí, es que el nombre de Dios empezó a revelarse. ¿Se acuerda usted? Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 26, por favor, para que usted pueda entender esto. Génesis capítulo 4, versículo 26. De vuelta a la hoja, no es mucho ahí, ¿sí? ¿Se acuerda? Por eso yo le leí hasta el 26. Ahí, da vuelta a la hojita, Génesis 4, 26, dice así, escúcheme bien. Y a Set también le nació hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Se acuerdan? Desde que le nació Set, dice la Biblia, que los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. La Biblia dice que desde que a Set le nacieron hijos, el nombre de Dios fue empezado a nombrarse entre los hombres. Por eso es la línea buena. Para poder entender esto que viene ahora, hermanos queridos, ahora sí vamos a leer 6, 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron, y le doy gracias al hermano Leandro Geri, que el otro día me mandó un artículo, no quise contestarle para que hoy podamos desarrollar justamente esto, ¿sí? Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas serán sus días 120 años. Había, otra vez, le voy a recalcar, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿De qué día está hablando? Cuando los hijos de los hombres se juntaron con los hijos de Dios. Había, dice ya, ¿sí? Gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Sí? Se va acordando de todas esas cosas. Hay tres posturas que pueden ser claras en esto, hermanos queridos. Bienvenido Fabián González, ¿cómo te va? ¿Podés poner el audio y tu cámara, siervo querido?
hay tres posturas que podemos ver esto, porque siempre hubo una sola interpretación y muchas peleas, ¿sí? Todos dicen, no, no, pero acá hay ángeles, hablan de Nefilim, ¿sí? Y que los ángeles estuvieron con las mujeres. Pero, y de ahí le nacieron encima, por ahí dicen, ahí le nacieron hombres grandes. Pero la palabra de Dios, no sé si se dio cuenta en el versículo 4, es que dice que ya había, ¿sí? Gigantes, ya había. Y después encima también siguieron habiendo. O sea que ahí ya vemos que el problema de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fue otro. Pero los gigantes ya estaban. No solo que estaban, hay una descendencia que se puede ir, sino que ya estaban antes, dice la Biblia, y después también. Y empieza a hablar, se acuerda otra vez de la cronología, que los hombres que nacieron de esta unión entre los hijos de Dios y las mujeres de los hombres, nacieron hombres que fueron poderosos, dice acá, ¿no? Varones de renombre. Cuando dice varones de renombre no significa que sean lo bueno, sino el renombre también es lo malo. Feroces, violentos, significa eso también. Nefilín también significa violentos, significa feroces, no solamente significa altos y grandes, que sí los hubo, porque después en la Biblia son nombrados también varias veces hombres grandes, gigantes. De hecho, nosotros siempre leemos lo que hizo David, ¿se acuerdan? Con este que era grandote. Entonces, se ve que había, pero esa es otra descendencia. Ahora, volvemos de nuevo para ver qué pasó entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Volvemos a saludarte, Fabián González, ¿cómo te va? Bendiciones. ¿Estás ahí? ¿No? ¿Te fuiste? ¿Qué pasó? Bien, no quiere responder nuestro hermano Fabián González. Bien, entonces, vimos ahora por el versículo 4 que se había gigantes en la tierra. ¿Sí? Ya había gigantes y después también dice. Pero vamos a ver qué es esto. Hay tres posturas con respecto, hermanos queridos, quién eran los hijos de Dios y quién eran las mujeres. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres. Entonces acá tenemos los hijos de Dios por un lado y las hijas de los hombres. Y hay algo que yo le hacía referencia a mi hermano y le contaba. ¿A usted no le sorprende? ¿Por qué dice acá que viendo los hijos de Dios, dígame en el Antiguo Testamento, ¿dónde vio en otro lado que diga hijos de Dios? No estoy hablando del Nuevo, sino del Viejo. No lo dice. No lo dice. Esta es la única vez que dice hijos de Dios. Porque la tesitura de hijos de Dios es en el Nuevo Testamento, porque somos hijos de Dios otra vez de nuevo por Jesucristo nuestro Señor que pagó. ¿Sí? Pero anteriormente no dice hijos de Dios, dice hijo de hombre, ¿sí? Hijo de todo lo que usted quiera. Pero acá es la única referencia que hace a los hijos de Dios. Porque si no pagó Jesucristo, no podíamos ser hijos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por eso nos tiene que sorprender, ¿por qué acá dice hijo de Dios? Ahora, otra de las cosas que tenemos que ver, antes de darle las tres posturas. Vayan las dos afuera. Perdón, pastor. Sí. Ahí en el libro de Job lo vuelve a decir. Ahora te voy a explicar por qué. Ahora te voy a explicar por qué, y es una de también de las argumentaciones por qué el diablo se presenta delante de Dios. Esperame un segundito. Ahora, escúcheme, y porque Job fue escrito mucho antes que esto encima. Eso es lo lindo. Ahora, escúcheme, vamos a los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Una de las posturas que hay, la primera, vuelvo a decirle, yo digo las tres, esto no es personal, es las tres que siempre se están debatiendo. Es que había una diferencia entre reyes, príncipes y plebeyos, para que usted me entienda, ¿sí? Y que los reyes, los ricos de aquel entonces, los que tenían casta, los que estaban por encima del pueblo, siempre andaban buscando cómo poder procrearse, no por las líneas naturales, ¿sí? O sea, al ver mujeres bonitas, deseaban las mujeres bonitas, pero que esas mujeres bonitas no pertenezcan de donde eran ellos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que se hay, y hay un montón en la Biblia de lugares donde nombra que hombres de alta estima se juntaron con mujeres que no lo eran tanto. De hecho, nosotros conocemos, ¿no?, la historia de David también, que no le correspondía a él tomar esa mujer,
siendo rey, y sin embargo la tomó a escondidas. Este puede ser el principio de eso. La segunda es que los hijos de Dios sean la línea de Set, que eran los hijos de Dios que eran buenos y las hijas de los hombres que venían de Caín. ¿Sí? Esa es la segunda postura que hay, que los hijos de Dios sean la descendencia de Set y las hijas de los hombres sean las hijas de Caín, y que salieron hijas lindas de Caín, y los hijos de Dios que venían justamente de la línea de Set se juntaron con ellas, siendo de que aún no estaba la prohibición, pero sabemos que a Dios no le agradaba, porque a Abraham, ¿sí?, ya le empezó a decir que no le gustaba que su hijo tuviera, obviamente, una mujer que no sea de la descendencia de los judíos. Por eso le fue a buscar una y no se la dejó que vaya allá, sino se la trajo. Esa es la segunda que hay. Y a favor de eso también hay argumento en decir eso, porque como vimos nosotros que Satanás, ¿qué era lo que quería hacer? Era cortar la simiente de Eva, era cortar la simiente que venía de Abel, era cortar la simiente que iban a ser el Hijo de Dios. Entonces, era contaminar justamente a esa generación. ¿Y cómo iba a lograrlo? A través de la seducción, a través de la mentira, la única arma que tiene él, que le fue bien con Eva. ¿Sí? Y la tercera, hermanos queridos, es la que ángeles se juntaron con las mujeres, que es la que muchos dicen, pero vimos que de esa junta no pudieron haber nacido los gigantes porque ya la Biblia dice que ya los había, ¿sí? Pero dice que los ángeles pudieron juntarse con las mujeres. Y acá vamos también a la argumentación del por qué uno puede decir que no también a esto, porque dice que los hijos de Dios, y si los hijos, él nombra a los hijos de Dios como a los ángeles, nunca podrían desobedecerle, porque si no serían caídos, y ya vendrían a formar parte de Satanuski, no de Dios. ¿Sí? Puede ser que hayan sido hijos de Dios y después de esa desobediencia fueron parte de los caídos. Pero si nombra hijo de Dios y ya había pasado, no creo que lo nombrase hijo de Dios, sino le diría a los hijos de desobediencia. Se juntaron con la mujer. Y otra argumentación es que también tenemos que analizarla, porque Jesús le dice cuando le responde a los fariseos, a los saduceos, ¿no sabéis que en el cielo, dice, los ángeles no se darán a casamiento y que nosotros seremos como ángeles? Pero también cabe la argumentación que está hablando en el cielo, no está hablando en la tierra. Jesús le responde cómo será en el cielo y cómo es en el cielo, pero no responde en la tierra. Pero hay una argumentación más valiosa para derribar esto, si usted lo quiere, o para ver si esta es la posibilidad. Dice así, y dijo Jehová, el versículo 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán su día 120 años. No nombra nunca a Dios un juicio hacia los ángeles si se portaron mal, ¿me entiende? No dice los ángeles fueron culpables junto con las mujeres, sino que habla otra vez de nuevo del juicio sobre los hombres. Hombre, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No nombra nunca un juicio sobre los ángeles. Y Dios es justo. ¿Sí? Si hubiese sido ángeles con mujeres, yo creo de que no hubiese dejado fuera estos ángeles. Pero sí, vuelvo a decirle, hay argumentos para todo, por eso usted va a tener que analizarlo, donde dice que Dios siempre, en los hombres que conocían la Torá, siempre hubo un respeto muy grande hacia los ángeles. Y es ahí donde viene justamente lo que decía nuestro hermano Leandro, porque dice que los hijos de Dios se presentaron. Entonces, da argumentación sobre los ángeles. Pero quiero esta pregunta,
¿qué hacía Satanás entre los hijos de Dios? Y también puede entrar en nosotros, es que en lugar de Satanás ahí, tendría que estar Adán. Como Adán le permitió y le dio la potestad al diablo al pecar, el diablo fue a jactarse de lo que le ganó a Adán por medio de Eva. Por eso es que Dios le pregunta, le dice, ¿de dónde vienes? O sea, te dio permiso de merodear la tierra. Y sabía que en la tierra el único que estaba ahí, ¿quién era al principio? Era Adán y Eva. ¿Sí? Esas son todas las argumentaciones que hay, mi hermano querido. El Espíritu Santo tiene que definirle, y el estudio de la palabra, a usted de la palabra, vuelvo a decirle, le va a decir a usted qué es lo que es verdad en su corazón. Vuelvo a explicarle, esto no vamos a perder la salvación, ni tampoco vamos a ser más creyentes, pero está en la Biblia y debemos de explicarlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que saber interpretar de todas estas cosas. Mis hermanos queridos, entonces nosotros vamos a saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a decir con respecto a estos que ha traído un montón de cola, mis hermanos queridos, ha traído muchísimas cosas para dar, muchísimas cosas, y está en la Biblia. Yo quería darle estos 3 pasos a ustedes para que podamos saber interpretar la Biblia, saber interpretar estas líneas que hay acá escritas y que están en su sola potestad. Yo siempre dije, la mejor palabra que encontré es que las cosas secretas son de Dios, más las reveladas son para sus hijos para siempre. Entonces, vuelvo a decirle, con esto no vamos a perder la salvación, no vamos a ser mejor cristianos, pero sí hay una parte en la Biblia en la cual debemos saber que Dios nos interpreta a nosotros para tener en nuestro corazón la firmeza de cómo fueron sucediendo las cosas y cómo el diablo siempre está metido en estas otras cosas, ¿sí? Bien, aclarado eso, entonces podemos seguir ahora con esto de ver cómo es que se convulsionó. ¿Por qué? Porque si bien había abierto una convulsión al principio a Adán y Eva, una segunda convulsión cuando Caín mató a su hermano, era ya la tercera vez que Dios intervenía para poder darle una buena descendencia en Set. Entonces, ya había tenido permiso el diablo de entrar justamente en las generaciones y él no se iba a quedar quieto. Permanentemente iba a estar queriendo caer para que no naciese el Hijo de Dios, para que no naciese Jesucristo. O sea, que siempre iba a estar la intervención del diablo. Y es ahí donde vemos cómo Dios piadosamente siempre cuida de su criatura, siempre cuida de su criatura. Y es lo que nosotros debemos entender hasta el día de hoy. Él cuida de nosotros, Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra de Dios. Por eso es que siempre tuvieron un respeto hacia los ángeles. Yo le pregunto algo, ¿se acuerda usted en 1 Corintios cuando Pablo habla que la mujer dice no se corte el cabello, ¿sí? Y sino que se cubra. ¿Y qué dice también? Porque la mujer está bajo autoridad y por los ángeles. ¿Cuál era el problema con los ángeles? Es que ellos entendían que hay un nivel espiritual en el cual nosotros no comprendemos. Y como no comprendemos, debemos de tener cuidado de ese estado espiritual, ¿sí? Porque si no, no diría, y por los ángeles. ¿Qué tiene que ver los ángeles que vean a una mujer con pelo corto, pelo largo? Entonces, hay que entender esas cosas que no fueron explicadas durante muchos años. Nadie quiere meterse en la angiología, pero no hay manera de sacar la angiología de la Biblia porque aún el Señor mismo los nombra como ministradores de nosotros mismos, como ayudadores de nosotros. Es más, el Señor mismo dice que los ángeles de los niños están delante de él día y noche. Entonces es una parte en la cual nosotros debemos aprender. ¿Se acuerda? Yo le estaba hablando a mi hermano, lo que dijo Jesucristo cuando dice, mis palabras son espíritu y son verdad. ¿Por qué diría Jesús, por qué diría Dios, aclararía que sus palabras son espíritu? ¿Cuál sería la meta de enseñarle al hombre que las palabras que dice Dios son espíritu? Porque no se pueden discernir de otra manera que no sean espiritualmente. ¿Sí?
Dios le aclara, miren que lo que yo le digo es espiritual. Y es verdad. Lo que Dios habla es espiritual y es verdad. Entonces, cuando nosotros interpretamos la Biblia simplemente desde nuestro lado como seres humanos, no estamos olvidando de la parte espiritual. Y esa parte es muy importante. Es tan importante que Dios le hace saber a su siervo que escriba que la pelea no es contra carne ni sangre, sino contra... Entonces, es muy esencial esto, ¿sí? Nunca deje eso fuera. No lo sepamos todavía, que no lo hayamos estudiado, que nadie lo haya podido o querido interpretar, es una cosa, pero está dentro de la palabra de Dios y debemos de darle la buena definición según lo que dice Dios. Amén. Dice así: entonces concibe el plan de hacer que las mujeres impías de la descendencia de Caín sedujeran a los hombres piadosos de la línea de Set, en caso de que sea justamente esa la cuestión. Los resultados fueron horrendos, y eso no hay duda. De los resultados no hay duda, hermanos queridos. Hayan sido de la línea de Set, hayan sido reyes o príncipes, hayan sido ángeles, el resultado fue desastroso, ¿sí? ¿Por qué? La seducción acarrió el debilitamiento de la línea mesiánica. A medida que el relajamiento moral se iba propagando, también la impiedad, la violencia, la apostasía iban cubriendo la tierra. O sea que hubo un resultado. Haya sido quien haya sido, el resultado se dio. Y ese resultado no fue bueno. Fue malo ese resultado. Dice, Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. O sea, le dolió a Dios ver cómo el resultado que el diablo metió ahí dio, pero sus frutos tan rápido, ¿me entiende? ¿Cómo puede ser que tan rápido? Era el comienzo de la civilización, todavía no había venido un juicio tan grande y sin embargo ya estaba creciendo las cosas que Dios no quería. Era como gangrena, comía, no paraba, comía permanentemente. ¿Por qué? Porque el hombre le dio lugar. Y esta es una cuestión, hermano querido, de saber definir lo que es evangelio, ¿sí? El hombre le dio un lugar. Y el evangelio transmite la buena noticia de que hay un Salvador. Pero para que el Salvador pueda venir a la vida de alguien, la vida de esa persona tiene que venir al Salvador, ¿me entiende? La persona tiene que venir al Salvador que es anunciado. Anunciamos a Cristo y la persona que es redarguida por el Espíritu Santo o la necesidad ya colma su corazón, tiene que venir a Cristo. A ver, es como si yo deseara usar el auto que está a 3 cuadras de mi casa, pero sin salir de mi casa. ¿Puedo hacerlo? No lo puedo hacer. Tengo que ir hasta donde está el auto y hacer una acción, abrir el auto, sentarme, arrancarlo y poder manejarlo donde yo quiero. En Cristo es venir a Cristo y dar mi vida para que Él la lleve al mejor lugar. Pero yo no puedo usarlo a la distancia. Por eso es que se trata de una manera nueva de vivir, una elección de vida. Yo no puedo hacer que Dios venga a mi vida donde yo estoy, que me salve y yo siga con mi vida, ¿me entiende? Sería como pedir que el auto a 3 cuadras arranque. No, me va a decir. No puedo venir a tu vida, no puedo salvarte y que vos sigas con tu vida. Tenés que venir a la salvación para dejar esa vida. Si usted no entiende esto, va a creer que usted, al pasar los años de creyente, ya tiene la salvación comprada. La salvación comprada la tenemos por Cristo, pero la seguridad la tenemos siempre y cuando nos mantengamos en Cristo. ¿Va entendiendo? Yo puedo ser un ministro de 60 años de piedad, pero si en el último año me decido por la impiedad, me pasé al otro lugar y me voy a morir impío. Ahora, si yo permanezco ahí, Dios me defiende y obviamente yo voy a tener la salvación. Pero toda la cantidad de años que tenga en Cristo Jesús son para servirle a Él por agradecimiento de lo que hizo en la cruz del Calvario. No porque yo soy un mega creyente y ya el mal no me atrapa. No, de hecho, nosotros podemos ver todos los días de que no es así. De que personas que han estado muchos años perseverando en Dios, en un día han perdido todo. No es que lo hayan perdido, lo han desperdiciado.
Entonces, esas cosas debemos de saber interpretarlas, ¿sí? Dios no llega a la vida de las personas, no, anunciamos a Cristo y las personas vienen a la salvación de Cristo. Es así como dejan una vieja vida y comienzan una nueva, como lo hicimos nosotros. Porque si no, Dios es tildado de malo, ¿sí? Dios es tildado de ineficaz y Dios no es ineficaz. Dios es veraz y eficaz al 100%. El problema es la persona que no acepta al 100% a Jesús. Y es ahí el problema de lo que pasaba acá. Por eso que los resultados fueron desastrosos. Porque toda la humanidad se empezó a insumir en pecado. Era más lindo el pecado que la verdad que Dios decía. Era más lindo el vivir en el deleite de los que nos hace mal y no en la sujeción de los que nos hace bien. Es lo mismo que ahora. Por eso ahora vamos a leer dos pasajes bíblicos. Y ese era el gran problema. Por eso Dios dijo, basta. Y acá hay una diferencia. Dios se arrepiente de haber hecho al hombre. Debemos considerar esta declaración como una expresión enfática destinada a hacernos comprender, si es posible comprenderlo con nuestra mente, cuán profundo era el pesar de Dios por el pecado del hombre. Mire, vamos a leer 6:5 en adelante. Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Y vio Jehová que la maldad, dice, de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, ponga su nombre ahí si usted quiere, pero, ¿sí? Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Se da cuenta que su perseverancia en Dios no es en vano? Que esto no se trata de decir, oh, pero yo solo voy a hacer las cosas de Dios. ¿Nunca le pasó a usted, nunca sintió, pero yo solo soy el que tiro del carro? Pues los pastores decimos así. Vos, Leandro, no, porque todavía no está, pero nosotros decimos así. Pero nosotros solo tiramos del carro, ¿sí? Al final estoy dando y nadie comprende, hacen lo que quieren. Mire si Noé llegaba a decir eso. Mire si este pregonero de justicia, porque ahora vamos a ver, en Hebreos lo trata a él como que él le hizo caso a Dios. Y eso acá la Biblia no dice. Pero seguramente se habrán burlado de él. Y fíjese que 120 años, justamente la cantidad de años que dijo Dios que el hombre iba a vivir, son la cantidad de años que este pregonero de justicia estuvo advirtiendo. ¿Se dio cuenta usted? Dios dijo, basta. Si no, siempre voy a estar dando vuelta con esto. 120 años, dice la Biblia. Hasta ahí van a llegar. Y Noé estuvo pregonando, ¿cuánto? 120 años. Mire qué bueno que es Dios. Como para decirle, no me podés decir que ni un día yo dejé de decirte que te amo y que te arrepientas. Ni un día. Todos los días, antes de mi juicio, te estuve diciendo arrepentite, te amo, vas por mal camino. ¿Quién va a poder pararse en el tribunal de Dios y decirle, nunca me dijiste vos? Nadie, desde el comienzo, nadie puede decirle que Dios no lo amó y no le advirtió. Mire usted esto, me gusta porque, fíjese, Mateo 24:37, si usted se acuerda, dice en los días de Noé, ¿sí? ¿Se acuerda? 24:37, cuando es al final, cuando le preguntan a él, dice, como en los días de Noé. Pero la diferencia es que el mismo pasaje bíblico está en Lucas 17:28 y agrega otra cosa acá. Vamos a leerlo, que están los dos juntos. Lucas 17:28. Vamos a leer en el 27. En Mateo no está, pero en Lucas está. Lucas 17, 27 y 28. Mire qué nombra el juicio, antes del diluvio y después. Lucas 17, 27 y 28. Dice así. Comían, bebían, se casaban y se daban casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca
y vino el diluvio y lo destruyó todo. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todo. En Mateo no está lo de Lot, pero sí en Lucas. Y es esto lo que advierte siempre el Señor. Los juicios se están adelantando y los juicios van a caer todos juntos cuando venga el final de los días. No es que va a haber perdón, sino hay juicio. Y empiezan justamente desde el comienzo esos juicios a anunciarse. No es que pasaron y que ya no tienen más significancia en nuestras vidas. No, pasaron. Dice que son ejemplos porque han de venir todos juntos. Por eso dice el día terrible de la venganza de Jehová, el día espléndido, porque va a ser definitivo, ¿sí?, lo que fue anunciado. Y dice así, Dios se arrepiente de haber hecho al hombre, dice. El lenguaje figurado se refiere exclusivamente a la parte de todo arrepentimiento que es un profundo dolor y tristeza por el pecado. No significa que Dios consideró un error haber hecho al hombre, sino que se entristeció sobremanera porque el hombre, entregándose al pecado, menospreció los planes de Dios que Dios tenía para él y lo obligó a castigarle. Dios, ¿por qué se enojó? ¿Por qué tuvo profundo dolor? Porque el hombre despreció los lindos planes de Dios y prefirió el pecado, obligando a Dios a castigarlo cuando Dios nunca tenía la intención de hacerlo. ¿Por qué? Si él nunca quiso, si no fue una elección del hombre, y todo lo que hace mal el hombre en el mundo es una elección de él. Por eso es que el hombre permanentemente está buscando cómo quitar a Dios de su vida para no tener el pesar de la culpa, porque aunque no lo dice, lo sabe. No debemos interpretar esta expresión como significado de que Dios es capaz de hacer un error, porque tal cosa destruiría toda la Biblia y nos dejaría sin base para nuestra fe. Frente a todo versículo de interpretación dudosa o oscura, hay que analizarlo dentro del contexto doctrinal completo de la Biblia, ¿sí? Habla, pues entonces al arrepentirse Dios es algo muy distinto al arrepentimiento humano y de ninguna manera puede involucrar un error de parte de Dios. Dios se arrepintió, ¿por qué? Porque el hombre no lo pudo entender. Ahora, estaríamos hablando un rato largo de por qué el hombre lo pudo entender o no lo quiso entender. Pero sabemos nosotros que el problema entró a través de Adán y Eva. Por eso dice que por cuanto todos pecaron, todos murieron. Aunque entró por uno, ese entrar por uno también tuvo la elección de poder rechazarlo y no lo hizo. Entonces, por cuanto todos pecaron, quiere decir que todos van a morir por el asunto de elegir el pecado, elegir lo malo. Ahora, la interpretación entre lo bueno y lo malo no la podemos dejar a nuestro corazón y a nuestro sentimiento. Lo que es bueno, lo que es malo para nuestra vida, sí o sí, tiene que venir acompañado de su palabra, para que no erremos. Porque nuestro sentimiento es el que siempre nos va a hacer equivocar. ¿Sí? Y de hecho está en cuanto oramos. ¿Cómo oramos nosotros por otro hermano que tiene un problema, ¿sí?, que no lo conocemos o lo conocemos por un grupo de WhatsApp? ¿Y cómo oramos cuando alguien de nuestra familia tiene un problema de salud? Entonces, siempre estas cosas van a hacer que nosotros tengamos que ir a su palabra para saber cómo definir la verdad de lo que Dios quiere en nuestra vida. Va entendiendo por qué siempre es bueno aprender justamente la Biblia. Entonces, antes de seguir, mis hermanos queridos, quiero que piensen en estas tres opciones para que ustedes puedan ver qué sucedió ahí en ese pedacito de Biblia, como tantos, que trae a mala interpretación y que hay muchos que todavía están divagando, hay muchos que todavía están haciendo muchas cosas de estas partecitas de la Biblia, ¿sí? Aún hay libros de estas partecitas de la Biblia. Pero lo interesante es qué es lo que dice nuestro corazón Dios, el Espíritu Santo, y para qué nos sirve entender esto, ¿sí? Para no estar contendiendo, mis hermanos queridos, que dice la palabra que no nos lleva a nada cuando contendemos, cuando hacemos estas cosas estructurales, algo definitorio en nuestras vidas. Bien, capítulo 6
Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Varón justo, era perfecto, mejor traducido, honrado y sincero. Dice, con Dios caminó Noé. Qué bueno cada vez que dice con Dios caminó Noé, como lo dijo con la otra persona que lo llevó, quiere decir que él siempre miraba a Dios en su vida, así como lo hace usted, así como lo hago yo. Cuando nos levantamos, encomendamos nuestra vida a Dios. Y eso es lo que le agrada a Dios, que nosotros siempre pongamos primero a Él. ¿Sí? Por eso me encantó esa visión del pastor Pablo Len. Primero es Dios. Al levantarnos, primero es Dios. Al acostarnos, primero es Dios. Y eso va a hacer que toda nuestra vida esté siempre sostenida por el Señor. Y vuelvo a decir esto a pesar de los errores, porque estamos acostumbrándonos a poder mirar el error del hermano antes de ver las virtudes de Dios en el hermano. ¿Sí? Y yo agradezco profundamente a mis hermanos que están en Adiceda, porque son del mismo tenor espiritual que todos. Vemos lo bueno en nuestro hermano. Y eso es lo que debemos tratar, ver lo bueno en nuestro hermano. Acuérdese siempre, trate de no ver lo malo, y si ve lo malo, trate de corregirlo a su hermano. De una manera como espiritual. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer siempre, siempre, hermano querido. Dice, pregonero de justicia, era justo en su carácter y predicaba la justicia. Indudablemente hubo que soportar ridiculeces y oprobios, claro, lo habrán cargado, ¿no? Y le habrán dicho varias cosas cuando él iba construyendo y aún antes cuando él iba pregonando. Mantuvo su fe invariable y su obediencia inquebrantable al mandamiento divino. Fíjese cómo lo trata Hebreos 11:7 a este campeón. Hebreos 11:7. Lo encontró. Dice así, Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor para el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Mire que le estoy hablando de toda la Biblia y le estoy hablando de más o menos una diferencia de 3.600 años, en la cual siempre habla la Biblia de la fe. Por favor, no saque la fe de su vida. Aunque le digan lo que le digan, usted sea un hombre, una mujer, un varón, una varona de fe. La fe es la que ha hecho grandes cosas para el Señor, la fe. Entonces, toda la Biblia habla de la fe, y lo que va a tratar de destruir el diablo siempre en la iglesia es la fe. Por eso es que ahora están mirando todos que no hay milagros, ahora no hay sanidades, porque le están queriendo cortar la fe. Usted sabe de que Dios es el mismo, y que Dios sana siempre, y que Dios toca las almas, y que Dios revierte las situaciones de todos los hombres que se entregan a Él, y eso es por fe. ¿Sí? Nunca me deje la fe afuera, por favor. Serán sus días de 120 años, dice. Algunos ven en esta declaración un término, o sea, un plazo que Dios fijó desde él, el día en que determinó destruir al hombre y el advenimiento de la catástrofe, como una tregua en la que da al hombre oportunidad de escuchar el mensaje de Noé. De ello se deduce que la predicación de Noé duró 120 años. O sea, no lo cansó durante 120 años de decir lo mismo, hermano querido. ¿Cómo estaría vos si en el barrio tenés a alguien que 120 años te dice de que va a venir una lluvia? Te cansaría de esperar lo que te dice esa persona, y esa persona se cansaría de decirte que viene. 120 años estuvo pregonando esto. Madera de gofer, dice, probablemente ciprés, famosa por su durabilidad y abundante en las montañas de Armenia. La calafatearás, dice, con brea, por dentro y por fuera, probablemente mineral o asfalto u otra sustancia bituminosa que se extendía sobre la superficie y que le haría impermeable una vez endurecida. Algunas Biblias ustedes van a ver que dice, y la calafateó con pez. No se asuste, o sería brea o sería un producto grasoso del pez también. ¿Sí?
simplemente con alguien que lo va a permeabilizar. Eso significa. Aposentos, camarote o celda. Bien, un nuevo principio, y esto es lo bueno. Génesis capítulo 8 y 9, de vuelta a su hojita. Génesis capítulo 8 y 9. Dice, a invitación de Dios, Noé y su familia y todo animal y criatura viviente salieron del arca. Noé edificó un altar y adoró. Dios percibió el olor de la suavidad que aquel sacrificio se ofreció en fe y lo aceptó como incienso fragante. Era, después del diluvio, era el primer altar que se hacía, la primera manifestación del hombre que agradecía a Dios. ¿Sí? Y eso es lo bueno. Cuando siempre hay un comienzo en nosotros, lo primero que debe estar el agradecimiento de nosotros hacia Dios. ¿Cuál es nuestro altar ahora? Las oraciones. ¿Sí? Dice que las oraciones de los santos están puestas en esta copa y que Él la tiene ahí siempre delante de Él. Dios responde estableciendo un pacto con Noé. ¿Se acuerdan ustedes? Génesis capítulo 8, versículo 21. Ese es uno de los pactos que hace Dios. ¿Se acuerda usted de esto? 8:21. Dice así, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y ciega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Lo prometió Dios. Por eso es que todavía persiste y sigue, porque Dios dijo que iba a haber todas esas cosas. Y usted no sé si se acuerda lo que Pablo le dice a los atenienses en Hechos capítulo 17 por ahí, que él les hace entender, dice, mire que de una sola sangre hizo todo el linaje, y que Dios le fijó la habitación a los hombres y mudó los tiempos. O sea, diciéndole lo mismo, ese pacto que hizo allá con nuestro antepasado es el mismo que sigue y rige el mundo, y que no va a poder cambiar, porque Dios lo puso así hasta que su iglesia se vaya. Se confirma la relación que bajo el pacto adámico el hombre tenía sobre la tierra. Se confirma el orden de la naturaleza. Se establece el gobierno humano. Se asegura que la tierra no ha de ser juzgada por medio de otro diluvio. Se declara proféticamente que la descendencia de Can será inferior y servil. Se declara proféticamente que Sem estará relacionado con Jehová de una manera muy especial. Toda revelación divina ha venido por medio de individuos de la raza semítica, y en cuanto a su humanidad, Cristo es una descendencia de Sem. Por eso siempre el diablo quiere meterse justamente con esa descendencia. Fíjense lo que dice capítulo 9, versículos 26 y 27 de Génesis. Capítulo 9, versículos 26 y 27. Dice así, dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué le está diciendo acá? Que hay una generación la cual Dios va a cuidar, y otra generación que no es despreciada, pero sí que va a ayudar a la generación de la cual iba a venir Jesucristo. Nunca Dios desprecia a nadie. El problema es cuando los hombres no se conforman con lo que Dios le da. En el concierto con Noé, Dios encarece nuevamente la inviolabilidad de la vida humana. Y esto quiero que lo leamos juntos. Dios establece la pena pertinente por la razón que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Mire lo que dice el capítulo 9, versículos 5 y 6. 9, 5 y 6. De Génesis, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre.
Cuando hablamos de nuevo otra vez, hablamos de los nuevos tratos, si usted quiere. Eutanasia, el peligro es justamente meterse en contra de lo que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y desde el principio Dios advierte, ojo con lo que hacen con su vida, porque voy a demandar la sangre, voy a demandar la vida de ese hombre. Así sean ustedes mismos. No es una elección de nosotros decir hasta cuándo vivo o hasta cuándo no vivo. No es. Es una elección de Dios. Porque desde el principio lo está advirtiendo. Ojo, que voy a demandar aún de los animales. Si un animal mata a un hombre, también a ese animal se lo voy a demandar. Para que todo el mundo sepa, ¿sí?, de que la vida simplemente le pertenece a Dios. Cuidado, dice Dios, ¿eh? Desde el principio, cuidado, dice Dios. Más adelante usted se acuerda, ¿no? Dice, todos sus cabellos están contados, dice, y ninguno cae sin que él lo sepa. Todos, todos. Los pajarillos, dice aún, y ustedes no valen más que los pajarillos, dice. Entonces, ojo, que yo tengo cuidado de todos. Dice, la carne es dada para alimento del hombre, pero con la restricción de comer la sangre. El arco iris. ¿Se acuerda usted? Algunos científicos y exegetas piensan que el arco iris siempre existió, pues es un fenómeno natural, pero que debido a la gran densidad de la atmósfera antes del diluvio, no era visible. Luego del cambio se introdujo el diluvio, la atmósfera fue despejada y el arco iris se hizo visible. Dios lo estableció como señal o como sello de su promesa de que no destruiría otra vez la tierra de esa manera. Entonces, cada vez que Dios lo habla y Dios lo impone, el hombre quiere sacarlo, pero lo que Dios pone no lo puede sacar el hombre. Así que el arco iris va a estar ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que la iglesia de Dios sea subida. ¿Sí? Eso es bueno. La caída de Noé, y esto me interesa mucho, hermanos queridos. Uno de los argumentos irrefutables de la autenticidad de la Biblia es que la misma relata las imperfecciones y los pecados de los hombres que Dios cogió, tanto como sus virtudes. Noé, siendo hombre espiritual y habiendo gozado de muchos triunfos por la fe, manchó su reputación cayendo en la embriaguez. Dios no muestra parcialidad con sus escogidos, ni encubre su falta. Lejos de eso, la pone en mayor evidencia. Noé falló, David falló. ¿Cómo no voy a fallar yo?, dijo uno, ¿no? La cuestión es saber que somos mensajeros de parte del Señor. Mensajeros de parte del Señor. Por eso no es bueno subirse o querer subirse a las cercanías del Señor. Porque cuando fallamos, muchos le echan la culpa al Señor. Y no es el Señor el que tiene la culpa, sino es aquel que quiere andar el auto desde su casa cuando está a 5 cuadras, ¿no? Que dice, desde Noé hasta Abraham. Los hijos de Noé, por algunos años después del diluvio, Noé y su familia continuaron viviendo en la región montañosa de Armenia, donde descansó el arca. El transcurso del tiempo llegaron a ser una familia numerosa. Un gran número de los hijos de Can abandonó esa residencia primitiva, emigrando al sudeste, radicándose unos en Canaán, mientras que otros llegaron a Egipto. Otra parte de los descendientes de Sem se mudaron al sudeste. Parece que su primer paradero fue Persia y de allí caminaron hacia el occidente. Los hijos de Jafé se dirigieron hacia el norte y poblaron las regiones alrededor de los mares Negro y Caspio. Después de la destrucción de la Torre de Babel, la dispersión de las tribus fijó más marcadamente los rumbos de cada familia. ¿Sí? Entonces, desde un principio, ya cuando empezaron a poblarse, lo primero que hicieron fue poblar esa tierra. No se era chica y se empezaron a ir uno para un lado y otro para el otro. La Torre de Babel, o sea, Babel significa confusión. La historia del periodo que transcurrió entre el diluvio y el llamamiento de Abraham es casi vacío. O sea, la Biblia no habla. Después del diluvio, después de que pasó con Noé eso, hasta que llamó a Abraham, capítulo 10 y 11, la Biblia no especifica muy bien qué pasaron esos años.
El único suceso importante que se nos relata es la construcción de una ciudad y de una torre. ¿Cuál fue el objeto de dicha construcción? Ahogar el deseo de separación y la dispersión que existía entre el pueblo, que sirvieran como un vínculo de unión, sujetándose toda la gente bajo el sol, un solo rey y un solo jefe. Glorificar el nombre y concentrar los poderes políticos, favoreciendo así el despotismo. Hacerse conspicuo y famoso a los ojos de las generaciones venideras. Figura de la torre, dice. Diferentes conceptos se han formado en cuanto a la figura de la misma. Algunos opinan que eran redonda con una especie de canalita espiral que ascendía hasta la cúspide. Otros lo bosquejan cuadrada. Solo sabemos que fue destruida con ladrillos que labraron con el suelo arcilloso de ese lugar pegado, con un material llamado betún, asfalto, mineral natural abundante en Mesopotamia. No había piedras en esa región. Desagrado de Dios. Dios se disgustó profundamente por el proyecto de los ambiciosos constructores, porque trataban de establecer un centro de idolatría. Confusión de las lenguas. Dice, después del diluvio existía en el mundo un solo idioma. Este fue el mismo que Adán recibió de Dios. Hombres eruditos señalan como idioma a los antiguos el idioma semítico. El hebreo conservan señales de este idioma. La dispersión, dice, por medio de la confusión de la lengua, Dios suspendió la obra y esparció a la gente por los 4 cabos de la tierra. ¿Sí? Mis hermanos queridos, para entender un poco mejor lo de la Torre de Babel, hay que entender cuál fue la orden de Dios. 2 cosas tenemos que tener en cuenta. El lenguaje de la Biblia y la cronología. El lenguaje de la Biblia y la cronología. Si usted lee detalladamente, el capítulo 10 dice los descendientes de los hijos de Noé. ¿Sí? Y usted va a ver que otra vez empieza a dividirse entre los buenos y los malos. A ver, teníamos hasta ahora que se confundieron, se juntaron los hombres con las mujeres y empezó a ser un desastre. Este desastre llegó hasta Dios, hasta ya impartirle la impaciencia a Dios, y Dios halló gracia a Noé. Noé y su familia fueron advertidas 120 años, entraron en el arca y Dios, ¿cómo fue que hizo? Rompió las fuentes del cielo e inundó todo. Todo se murió, menos lo que estaba en el arca. Pasados los 40 días descendió ese arca y de ahí empezó la nueva posibilidad de hacer una descendencia en la cual sea justamente encarada hacia Dios. Falla el mismo que fue elegido para la salvación, Noé. Ahora, si usted se fija, siempre Dios se ocupó de que hubiese alguien bueno entre la familia. Y si usted lee el capítulo 10 y se va al versículo 26 o al versículo 25, se da cuenta que hay una separación ahí otra vez de familia. 25, mire bien lo que dice ahí, 10:25, para hablarle de la Torre de Babel. Dice, y a ver, si usted lo mira a ver, viene la descendencia justamente, dice, y a ver le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fueron repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Jotán. Y si usted lo sigue un poquito con paciencia, dice, y Jotán engendró a Almodad, Selef, Arbaz, Mabet y Jarat. Ahora, fíjese una cosa. Y la tierra que habitaron fue de Mesa en dirección a Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por su familia y sus lenguas, sus tierras y sus naciones. ¿De qué descendencia habla acá? Siempre de Sem. ¿Y habla de quién acá? De Jotán, pero desaparece Peleg. Y permítame esto que parece difícil. Volvemos al 25. Miren, a ver le nacieron 2 hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fueron repartida la tierra, y el nombre de su hermano fue Jotán. Peleg desaparece y sigue Jotán. O sea que el problema de la Torre de Babel fue la descendencia de Jotán, no de Peleg. Ahora pregúnteme, ¿y dónde quedó Peleg? Si usted da vuelta a la hojita, mi hermano querido, da vuelta a la hojita, va a ver el capítulo 11, versículo 17. Mire lo que dice ahí.
Y vivió Eber después que engendró a Peleg 430 años y engendró hijos y hijas. Y si usted sigue ahora la descendencia del desaparecido Peleg, de ahí ¿quién viene al final? A Abraham. Dice el 26, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Aram. ¿Se da cuenta que Dios siempre deja una descendencia buena? Acá empezó a dividirlo. Y el que fue malo fue Jotán. Pero Peleg siguió derecho. Peleg no se quedó en la tierra de Sinar, ¿sí? Jotán y su descendencia se quedaron en la tierra de Sinar. Dice que ellos llegaron a la tierra de Sinar, que era un llano, vieron que era buena esa tierra y dijeron, hagámonos una torre. Esa torre no era más que para darle tributo a la reina del cielo. Hagámonos un nombre y quedémonos acá por si alguien quiere dividirnos. Esa era la descendencia de Jotán. Peleg seguía caminando, él no le hizo caso, y esa descendencia fue la que después fue llamado Abraham. ¿Por qué paró en el Medio Oriente? Porque después está el Golfo de Persia y está el mar, no podía seguir más para allá. Pero Dios siempre tiene cuidado de la buena descendencia, aunque esté dentro de la familia. Ese es el mensaje. Jotán se quedó ahí, se hizo una torre y empezó a hacerse un nombre. Por eso Dios dijo, esto es malo. Confundió las lenguas y los esparció como él le dice, porque la orden era de poblar la tierra. Ahora, en el otro hermano, él llama a la descendencia porque de ahí nace justamente el que iba a ser elegido, el hebreo, el del otro lado del río, Abraham. Por eso le dice, fueron obedientes, pero ahora necesito que te vayas de tu tierra y tu parentela, porque aunque tu descendencia fue buena, muchos se volvieron idólatras. La Biblia explica muy bien de dónde nace el Salvador. Ahora, quiero que entendamos algo. Dios nunca es malo. ¿Se acuerdan que el otro día explicamos por qué dijo 70 veces perdonarás a tu hermano, 70 veces 7? ¿Se acuerdan ustedes, no? Que lo leímos, que había uno que dijo heriré 70 veces 7. Bueno, acá pasó lo mismo. Dios confundió las lenguas para que el mundo sea poblado. Pero en un momento dado, Dios, que es bueno, volvió de nuevo a poder integrarse todas las lenguas. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés y dice que hablaron en otras lenguas. ¿Se acuerda usted? Había medos, pardos, capadocios, y todos lo escuchaban hablar en sus propias lenguas, dando a entender a Dios que a través de su Hijo todas las cosas van a ser restauradas. En el Espíritu Santo todos debemos entendernos, ¿sí? Qué bueno que es Dios. Por eso, mis hermanos, que mosaica, luego vamos a hablar de Abraham, pero pudimos ver lo que era la civilización antes del diluvio, pudimos ver cómo fallaron después del diluvio y cómo Dios ahora de esta descendencia buena que se reservó va a llamar a Abraham y cómo va a seguir cuidando siempre esta descendencia, cómo va a seguir él siempre mirando a aquellos que tienen el corazón presto para poder tener el oído en Dios. Y es lo que hace usted, es lo que hago yo. En esta generación Dios necesita justamente eso. Esa generación, no importa si los otros no quieren seguirlo, usted fue elegido como yo para seguir a Cristo. Y eso es lo que necesita Dios, que usted siga creyendo en Cristo, siga viviendo por fe y siga siendo un hijo de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Eso es lo que vamos a tener que hacer. Mis hermanos queridos, se va poniendo un poquito más interesante y la cuestión es poder interpretar lo que dice la Biblia. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gloria, honra y alabanza. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, Padre de la gloria, por hacernos entender los comienzos, por hacernos entender, Señor, el comienzo del pecado y el comienzo de la liberación de esta vida de pecado. Gracias por tus advertencias que desde un principio nos amonestan para que nosotros podamos vivir en paz sabiendo, Señor, de que tú resguardas nuestras vidas. Doy gracias por cada uno de mis hermanos, bendigo su vida y clamo tu bendición para su vida, sus hogares, Señor, las congregaciones de mis hermanos. Los bendecimos, Señor, te damos gracias por tu palabra. Espíritu Santo, sigue enseñándonos,
porque hay mucho más para comer de ti. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos queridos, los espero la semana que viene, si Dios quiere, y si no, nos vemos en el cielo, no hay ningún problema. Que les vaya bien la semana, y si tienen algo bueno para contar, cuéntenlo, por favor, que estamos esperando lo bueno de Dios en ustedes. Amén. Los bendecimos entonces. Hasta luego, siervo.